familias que oran. Y esto es bien importante porque las familias que oran son las familias sólidas. Son las familias que realmente se mantienen unidas. Porque dice la palabra que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. Y el cordón de 3 dobleces es la esposa y Cristo. Y ahí se unen los hijos. Pero la oración es fundamental. Esta iglesia ha sido una de las características que ha mostrado desde que comenzamos en el 2008 buscar la presencia del Señor, porque el staff pastoral, guiado por nuestro pastor general, hermano Ricardo Galán, tiene la convicción, tiene la confianza de que es la oración la que va a transformar la vida de cada uno de los miembros que forman parte de esta congregación. A eso súmele también que si usted ora, también tiene tiempo para escudriñar la palabra. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, Dios nos habla. Porque es a través de la palabra que Dios habla a cada uno de nosotros. Y es la oración donde nosotros nos comunicamos con el Señor. Y a mí me gusta reconocer que la oración, y también recordarlo, la oración no es un monólogo. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo que mantenemos los hijos con el Padre. Qué tremendo, usted tiene hijos, aquí veo muchos y la mayoría somos padres, que el hijo comienza a hablar y no le da espacio para contestar. Y posiblemente lo que está diciendo amerita una pronta respuesta suya, pero no deja de hablar. Lo mismo nosotros, tenemos que aprender a orar, porque la oración es un diálogo y es un hablar y un oír. ¿Lo creen ustedes así? ¿Sabe que a Dios le encanta, a Él le encanta tener esa comunicación con sus hijos? Y desde el principio es así. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que el Señor bajaba al huerto y caminaba con Adán, caminaba con Eva en una franca y abierta conversación. ¡Qué precioso! Ahora, a raíz del pecado se rompió esa comunicación que había con el Padre Celestial, pero fue Cristo Jesús el que abrió nuevamente ese espacio para que nosotros pudiéramos conversar con el Padre. Y si ustedes ven las características del ministerio del Señor, siempre buscó comunicarse con su gente. Al principio Él creó, seleccionó a través de la oración un grupo para que lo acompañara. Y ese grupo fueron sus 12 discípulos. No los escogió al azar, sino que simplemente pidió la dirección del Padre para que Él les señalara quiénes iban a formar parte de su ministerio. Y Él les enseñó también a orar. Esa era la familia de Jesús. Su verdadera familia son aquellos que están en torno a una convivencia espiritual. Entonces Jesús tuvo su familia inmediata, que eran los que oraban con Él. Y entre ese grupo habían unos que oraban más que otros. Entre esos está Juan, su hermano Jacobo, y Pedro. Los demás oraban, pero este era el grupito de confianza que tenía el Señor. Y nosotros lo vemos en el huerto de Getsemaní, en la última noche antes de ser sacrificado al Señor, de ser capturado. Él deja a un grupo en la entrada del lugar donde estaban, Monte de los Olivos. Y luego se aparta con estos 3 para orar en una forma intensa, porque eran los momentos más difíciles del Señor. Y Él les pidió que mientras Él se separaba, que ellos oraran, que ellos intercedieran por esa situación que Él estaba pasando. El Señor sabía que era un momento extremadamente crítico, extremadamente difícil, que ameritaba, que necesitaba que sus discípulos más allegados y los que más oraban, lo apoyaran. Sin embargo, no tenían la disciplina plena de la oración, porque no tenían todavía el Espíritu Santo. Sin embargo, es probable que hicieron el esfuerzo unos 3, 4, 5 minutos y se durmieron. Cuando el Señor vino del lugar donde se había separado, los encontró durmiendo.
Y en el Evangelio de Mateo se dirige a Pedro. Y a Pedro le dice: Pedro, no habéis podido velar ni una hora. Y yo tomo ese rango como un espacio en que los cristianos debemos de tomar, por lo menos, una hora diaria debemos nosotros de orar. Y vea usted, el Señor en ese momento difícil estaba dándole una lección a esos discípulos y al resto de discípulos también, que en los momentos difíciles no tenés a dónde acudir, solo al Padre. Ahora yo estoy compartiendo este tema con ustedes de la oración en la familia, porque la familia debe realmente tener la disciplina de la oración. Una de las razones por las cuales nuestra sociedad está en crisis, incluyo a la familia cristiana, porque la familia cristiana no ha desarrollado la disciplina de buscar a Dios permanentemente para plantearle sus necesidades, para adorar y para pedirle por cada una de las necesidades. Porque cuando tú tienes crisis con tu esposa, que definitivamente siempre lo hay, porque cuando uno piensa, si tu esposa no es ni tu pariente, muchas no son ni de tu pueblo, no se conocían, de repente se encontraron las cosas del Señor y son culturas distintas, de repente tratan de acoplarse y hay crisis, hay dificultad. Y cuando uno no tiene a Cristo, hay rompimiento de relación desde los primeros 100 días. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que vamos a enfrentar crisis como pareja. Y no solo en forma inmediata, vamos a tener que estar superando crisis en diferentes momentos. Pero nosotros no lo vamos a hacer en nuestras habilidades, sino que vamos a hacerlo en la confianza y en la certeza de que Dios nos está oyendo. La semana pasada nosotros hablábamos sobre algunas razones por qué la familia debe de orar. Pero antes vamos a leer el texto que nos lleva a esta reflexión. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dice Deuteronomio 6, capítulo 2 en adelante: para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Qué interesante lo que nos manda el Señor a través de esta palabra. Y esto va dirigido directamente a los varones, no está hablándole a las esposas, porque las esposas no son las responsables de la educación, en parte por ser la ayuda idónea, es una colaboradora, pero el responsable de la dirección espiritual, de la conducción de la familia, ¿quién es? Es el papá. Cristo te pone como cabeza, Cristo te pone como líder, Cristo te pone como sacerdote. Y el sacerdote tiene que dar la cobertura integral de la familia. Y ojo, muchas veces nosotros los varones somos cómodos. Y casi siempre somos cómodos. Pero esa comodidad nos ha traído serias consecuencias a la familia, a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque la esposa no es la obligada a tener toda la responsabilidad de conducción espiritual, moral de la familia. Muchas veces nosotros confundimos y creemos que por ser proveedores hasta allí basta. Y pueden ser excelentes proveedores. Yo recuerdo una experiencia de un
de un profesional muy reconocido, muy notable, próspero, tremendamente próspero. Una tremenda mansión con 3 hijos. Les daba todo lo que querían, juguetes, y luego que crecieron les daba vehículos. Pero un día uno de los hijos le dijo: papi, haznos un favor, ya no nos llenes de cosas, te queremos a ti. ¿Por qué estas cosas no son más importantes que tu presencia? No son más importantes que tú nos oigas, que te contemos nuestras situaciones, nuestros problemas. Y tú oyes y nosotros también te oímos a ti. Así es que vea, muchas veces nosotros creemos que por ser los proveedores somos hasta allí en nuestro trabajo. Pero quiero decirte y recuerda que Cristo dijo, en la palabra está, que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer, la relaciona, y esto ustedes pueden comparar cómo trata Cristo a la iglesia. La trata con la más grande ternura y misericordia. La iglesia no es perfecta, no es pura, pero el Señor se levanta y la atropella cuando la iglesia ha fallado. De igual manera, cuando la esposa falla, usted tiene que tener y ponerse como la posición de Cristo, con misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la batuta, guiar a la familia, y hay muchas actividades que debemos de hacer. Familias que oran. Vimos la semana pasada la razón primaria y decíamos que una familia ora porque cada día recibimos misericordia de la mano de Dios para nuestra casa. Todos los días recibimos misericordia de Dios para nuestra casa. ¿Quién no recibió misericordia este día? ¿Ah? Todos. El don más precioso que tenemos es la vida. Después de la vida es la salud. Vea que nosotros no apreciamos la salud, porque como andamos saludables, lozanos, felices, pero cuando usted pierde la salud se da cuenta del valor que tiene el estar sano. Ya no se diga hoy con esta pandemia, con esta crisis, que de repente sí se han visto preocupados, pero no del todo, porque se nos olvida que la pandemia ahí está y que cualquier ratito nos puede atacar. Y yo creo que la mejor manera, al acostarnos, darle gracias a Dios que pasó el día y estuvieron ustedes y su familia tranquilos, se levantaron, están bajo techo. Algunos de nosotros no oramos cuando nos levantamos. Yo les recomiendo de que agarre sus pantuflas, sus zapatos, métalos debajo de la cama para que cuando se levante usted tenga que arrodillarse y buscarlo, y ahí se va a acordar que tiene que orar al Señor y que es necesario y que es urgente que usted como varón, como sacerdote, como líder, como cabeza, esté doblando rodillas. ¿Usted quiere ser exitoso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser exitosos? Levante la mano. Ok. ¿Y sabe qué? Que Dios quiere que sean exitosos. Dios quiere que su pueblo sea exitoso. Pero ¿dónde está el éxito del cristiano? El éxito del cristiano no está en las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Muchas veces nosotros nos desviamos, perdemos el sentido de orientación y nos dedicamos a trabajar y hacer, y nos olvidamos de lo más importante. No buscamos el reino de Dios y su justicia. Y dice, y esas cosas por las cuales nos afanamos, el Señor les va a añadir. Está bien, trabaje, porque el que no trabaje, que no coma. Pero que sea racional, usted tiene que tener tiempo para el Señor. Así que oramos porque cada día recibimos misericordia del Señor. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y cuando el salmista dice, bendito sea el Dios, nuestro Señor, Él está haciendo una invitación.
a que nosotros nos postremos de rodillas, que nos humillemos. Qué lindo cuando allá en Segunda Crónicas 7:14, esta es una porción que deberíamos nosotros de recordarla con frecuencia. Que nos humillemos, que busquemos al Señor en oración, que busquemos su rostro, porque a través de este acto, de esta acción, el Señor va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Aquí nosotros podemos revisar y vamos a ver que todos hemos pecado contra el cielo y contra Dios, y que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, y que debemos revisar permanentemente nuestra condición de pecador. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos ser fuertes espiritualmente? ¿Queremos tener una familia sólida? Pues pidamos perdón. Ya vamos a ver más adelante que aún en la familia nosotros fallamos y que debemos pedirle perdón a su pareja y a sus hijos. Cada mañana que nos despertamos y toda nuestra familia está bien, ahí es donde nosotros reconocemos y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la razón por que la familia debe de orar es porque hay pecados que se cometen a diario, usted y yo, nuestro cónyuge e hijos. Y sabe, y son pecados que destruyen a la familia. Son los pecados que destruyen a la familia, que afectan las relaciones intrafamiliares de manera tal que la casa deja de ser un lugar de descanso, deja de ser un refugio. De manera entonces que si nosotros hemos pecado, mentalmente haga un chequeo y que esta semana no se prolongue. ¿De qué manera pecó usted en su hogar? ¿Le faltó el respeto a su esposa? ¿Le alzó la voz a su esposa? Su esposa le correspondió porque usted la estimuló, usted la trató mal y ahí hay un estímulo, respuesta a estímulo. Y usted se siente sumamente agraviado y usted fue el que inició la confrontación. Y uno tiene que ser lo suficientemente cristiano y lo suficientemente hombre para reconocer cuando fallamos. No provoquemos. Y cuando eso ocurre, busca al Señor, pida perdón. El pedir perdón no te hace menos hombre. Al contrario, realmente te hace un verdadero hombre. Porque es un hombre que se respeta a sí mismo y respeta a su grupo familiar. Posiblemente usted vino molesto de la oficina, venía incómodo y esto le ha dado una mala relación en el hogar, ¿sí? Y de repente hubo unas frases ahí fuera de orden y que se sintió usted incómodo con su esposa, y vea, esto ocurre con alguna frecuencia. La esposa se sacrifica, se esfuerza y le sirve sus alimentos. Y usted, de una forma repugnante, le dice que no. Una respuesta no adecuada. Es más, la comida ni nos ha hecho nada y con alguna frecuencia lo hacemos, ¿sí? Levante la mano los que alguna vez han hecho que han dejado la comida porque están molestos. Todos lo hemos hecho. ¿Y qué le ha hecho la comida? Allá cuando pase la hora y que la tripa comienza a chillarle, de escondidita va a buscar dónde le ha puesto la comida la señora. Pero lo que hay que hacer mejor es buscar a la esposa y pedirle perdón. No fue una actitud correcta. Ahora, cuando hay una ofensa entre esposo y esposa y que esto muchas veces agrega a los hijos, entonces lo que hay que hacer es reunirse, arrodillarse, porque se han ofendido como grupo. No vaya usted solito a orar y pídale primero perdón a Dios, porque la familia ha sido establecida ¿por quién? Ha sido establecida por Dios. Esa no la ha inventado ningún hombre, la creó Dios, y la creó para que la familia disfrute esa relación y para que esa relación también tenga un efecto multiplicador con la familia agregada. Su suegra, su suegro, cuando ve que usted es cristiano y que tiene una integridad en su relación y en su trato con su esposa y con sus hijos, pues los otros van a querer imitar. Yo quiero ser como él,
Yo quiero ser como ellos. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y no nos diferenciamos del resto, entonces sí es un peligro, porque la gente dice, no, para ser como ellos no. Estos son hipócritas. Entonces y es más, cuando eso ocurre, estamos nosotros atropellando al Señor Jesucristo. Porque nosotros somos los que damos el ejemplo, los que damos testimonio de lo que es el cristiano. ¿Y sabe qué? Usted tiene que luchar permanentemente por alcanzar la estatura de Jesucristo, el Hijo amado. Usted tiene que tener y pensar y creer siempre de que tiene la mente de Cristo. Y que cuando usted reacciona, muchas veces no lo está haciendo como el Señor quiere que se haga. Dios quiere un verdadero cambio. Si usted es una persona nueva, si usted ha dejado de ser, ya abandonó el carácter de persona natural. La persona natural es aquella que no quiere nada con Dios, no tiene a Dios. Pero luego hay una segunda persona, la persona que acepta a Cristo, y es la persona natural, pero está en proceso de crecimiento. La persona natural es aquella que tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia, que necesita ser discipulado, que necesita crecer en el Espíritu para pasar a la siguiente etapa, lo que ustedes son. Hablaba de hombre natural que no tiene nada de Dios, no quiere nada con Dios. La persona espiritual que por alguna razón vino al Señor y aceptó a Cristo y se está congregando, pero el cambio está siendo lento y está comportándose como una persona, como un cristiano carnal. Pero nosotros estamos así como ustedes, que están en un proceso ya avanzado, ya tienen 2 años de estar aquí, han aprendido la lección y han pasado a la fase de hombre espiritual, aún con algunos destellos de carnalidad. Pero el hombre espiritual es aquel que tiene clara su responsabilidad con su esposa, que tiene clara su responsabilidad con sus hijos, y que puede ver en su entorno y puede ver alguna familia que sus hijos se están perdiendo y sabe las causas. ¿Por qué esos muchachos, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes se están perdiendo? Se están perdiendo porque en ese hogar no habita Cristo, no está la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que los hombres asuman su responsabilidad y puedan cortar, estorbar a sus chicos a efecto de que no se desvíen, que no se pierdan. No es fácil, pero tiene la obligación, papá, de que sus hijos lleguen y crezcan bajo la sombra y la cobertura de Cristo. Dice la palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos de los que estamos aquí crecimos en un hogar cristiano, pero en un momento determinado la influencia social nos apartó. Pero estaba el Espíritu Santo en nosotros y en un momento determinado nos pegó el jalón al Señor y ya estamos de nuevo, aunque golpeados, pero estamos de nuevo en el Señor. Pero aquí, amado Padre, usted no le deje esa responsabilidad a su esposa. Comparta con ella y oren juntos, de manera tal que haya cobertura para los hijos. Hagan su devocional para que sus hijos también vayan viendo la importancia que tiene la oración. Necesitamos nosotros tener un espíritu de perdón. Fallamos. Ya estamos viendo que fallamos con la esposa, también fallamos con los hijos. Y yo les suplico, si ustedes tienen permanentemente algunos altercados o no tienen una comunicación correcta con sus hijos, traten a través de la oración de buscar la comunicación en doble vía. No solo usted, porque tenemos esa tendencia los que somos de la otra generación, Boomer, es una generación que ya está desapareciendo. Entonces los chicos cuesta que nos entendamos, pero si nosotros lo hacemos a través del poder de la oración, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, no hay problema en comunicarnos, pero hay que escuchar a los jóvenes. Ellos necesitan ser oídos y que ellos aprendan también a escucharlo a usted. Hacerlo con el más profundo respeto. No se ponga como que usted, como algunas veces ocurre, que nosotros somos el Goliat, y que nosotros tenemos la razón, que somos dueños de la verdad. Pero no es cierto, los chicos tienen sus propias inquietudes y eso necesitan ser escuchados, ser orientados. Es más, aquí ha habido problemas, y llamémosle la iglesia, un problema serio. Yo lo recuerdo en mis tiempos. No se podía tocar el tema del sexo, era un tabú.
Y yo creo que sigue siendo tabú para algunos de nosotros. Por lo tanto, leamos la Biblia, busquemos la dirección de la Biblia. ¿Por qué creen que hay una gran desviación mundial? Que andan buscando legalizar el aborto, legalizar la relación, el casamiento entre hombre y hombre, mujer y mujer. En la Biblia no va a encontrar ningún destello donde diga que hay espacio para que pueda relacionar o casar hombre con hombre. El Señor creó allá en Génesis, dice, creó al hombre y a la mujer. Creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a Evo. Creó a Adán y a Eva. Y ese es un principio claro en la Biblia que nosotros nos enfrentamos muchas veces. Bueno, los medios de comunicación están saturados de esa información. Los Estados Unidos están legalizando todas estas formas de vida desordenadas, que lo que está llevando a Estados Unidos es a una sodomía. Y la sodomía, ¿qué es lo que trae como consecuencia? La destrucción de una nación, la destrucción de un imperio. Nosotros vemos la historia, todos los imperios, y si nos detenemos en Roma, Roma fue deteriorado y fue destruido por la parte sexual. Sodoma y Gomorra, la parte sexual la destruyó, que eran imperios, que eran poderosos, pero la desviación, el alejamiento total de Dios hizo que viniera juicio sobre ellos. Si Estados Unidos, que es una nación que ha sido de bendición para el mundo, porque de Estados Unidos, de Inglaterra vinieron misioneros y de Estados Unidos dieron misioneros para todo el mundo. Nosotros hemos sido bendecidos como El Salvador por misioneros que vinieron a fines de 1800 y muchos de ellos sacrificaron su vida, pero se descuidaron de la nación, se descuidaron. Ahora nosotros tenemos responsabilidad de orar por los Estados Unidos para que el Señor tenga misericordia de ellos. De igual manera, oremos por nuestra nación, porque estas leyes vienen. Estas leyes, ahí en Estados Unidos, están estornudando y aquí nosotros ya tenemos tuberculosis. Porque de allá nos viene todo. Entonces, allá van a legalizar el aborto, ya lo están legalizando, van a legalizar la relación de matrimonios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aquí van a presionar para que eso se dé. Las nuevas leyes del presidente Biden van a presionar al mundo y él públicamente lo ha dicho. Es más, en junio el presidente Biden ha obligado a todas las embajadas del mundo a que enarbolen la bandera gay en el asta de los Estados Unidos. Imagínense qué puede ocurrir con nosotros. Nosotros tenemos que estar prestos y por eso hay que educar a nuestros niños, a los pequeñitos, a los adolescentes, de tal manera que desde ya enseñemos a ellos la necesidad urgente de depender de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios perdone a estos gobernantes, que Dios perdone a nuestra nación, porque también han luchado porque se establezca este régimen. Pero volvamos al perdón, la necesidad de que usted perdone a su grupo, a su esposa, a sus hijos. Dice ahí en el Padre Nuestro que perdonemos a nuestros deudores, así como que nos perdonen nuestras deudas, ahí como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en el mismo Padre Nuestro al final dice que si vosotros perdonáis a los que os ofenden, pues el Padre también nos va a perdonar. Pero si no perdonamos a los que nos ofenden, pues el Padre tampoco nos va a perdonar. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos estar poniendo en riesgo nuestra salvación. Por lo tanto, amado hermano, usted tiene que tener un espíritu de perdón. Me gusta mucho ese encuentro que tiene Pedro con el Señor Jesucristo, cuando Pedro había tenido una reunión con los hermanos allí y posiblemente como Pedro le habían disparado, se exaltó y en algún momento ofendió a alguien, pero también hubo respuesta y lo ofendieron. Y él sale a buscar al Señor y el Señor le dice, pues venía herido, venía dolido, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y él solo le contesta, Señor, hasta 7. Porque 7 es fácil perdonar. Ya va 1, ya van 2, ya van 3, ya van 4, ya van 5, ok. Te perdono, ¿para qué voy yo? Pero el Señor le dice, no, Pedro, no son 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es perdonar 70 veces 7? Son 490 veces. Esto implica
que usted, así tácitamente le está diciendo que usted tiene que perdonar siempre. Y qué sabroso es cuando usted se ha sentido ofendido por su esposa. Y que usted la perdona y se acercan y el reconcilio, qué lindo, ¿ah? Ese es los mejores momentos, más si es de tarde, esa reconciliación. Lo mismo con los hijos. Y yo creo, papá, hay algunas crisis que se presentan en el hogar, crisis fuertes, que se requiere hacer una revisión de nuestra relación con nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi esposa enfermó de cáncer y estábamos en Costa Rica, mi esposa interna en uno de los hospitales de la República de Costa Rica. Y yo me comencé a examinar y dije, posiblemente toda esta crisis que estoy pasando es producto de alguna ofensa que he hecho. Y yo necesito limpiar esa situación. Entonces yo un día venía de la casa y le dije a mi hijo que nos bajáramos en el Parque de San José, y ahí me senté con él y abrí mi corazón y le pedí a él que se sincerara. Y yo le digo, yo quiero, por favor, yo quiero pedirte perdón. Posiblemente no recuerdo las ofensas que te he hecho, algunas sí, como esta y esta. Y posiblemente se ha sentido grave. No, papi, me dijo, esa es parte de tu papel, tu responsabilidad. Yo lo he comprendido, lo he entendido. Qué bueno cuando los hijos entienden que usted les ha estorbado. Porque muchas veces nosotros no es que seamos malos, sino que nosotros tenemos la obligación de estorbar a nuestros hijos para que no se nos pierdan. Entonces me dijo, no, papi, no, tú lo has hecho porque es tu responsabilidad. Ahora, decime tú. Y comenzamos nosotros a intercambiar información. Lo bueno es que al final quedamos quietos. Lo mismo hice con mi hija. Es más, vine a El Salvador, de Costa Rica, y vine a platicar con algunos de mis pastores, porque algunas veces nosotros ofendemos a nuestros pastores. ¿Cierto? No en presencia, en ausencia, a espaldas. Nos comemos a los pastores. Y esa es una tremenda ofensa. Entonces yo vine, aunque yo siempre he sido muy respetuoso de mis líderes, de mis pastores, pero dije, en algún momento yo he incomodado a mi pastor. Yo necesito abordarlo y decirle que me perdone y que me diga en qué momento y en qué aspecto lo ofendí. Y vine, me reuní con algunos de ellos y me dijeron, estás solvente, no tenés ninguna deuda conmigo. De igual manera me reuní con algunos amigos, y que esto es bien importante, es liberarse, es limpiarse. Uno tiene problemas, hay veces con sus vecinos de gratis, ¿sí? Usted tiene vecinos que le llegan a botar la basura, abarren y se la dejan en su casa. ¿Tiene usted esos vecinos? Yo los tengo. Y sabe, sacan los perritos y casi se los tiran a su casa. Yo doy gracias a Dios por ello. Es más, yo más de algún momento me he levantado de madrugada y he ido a poner las manos en el muro de la casa de ese vecino. Y le he pedido al Señor que por favor yo no abrigue resentimiento ni falta de perdón, mucho menos que haya amargura en mi corazón. Porque la amargura te mata. La falta de perdón te mata, ¿sabes? El hermano Toño me ofendió. Voy a poner un ejemplo hipotético. Me ofendió y ya me he sentido mal. Y estoy guardando resentimiento. Un resentimiento tan grande. Es como que yo me esté tomando una copa de veneno puro. Yo me la estoy tomando para que sea afectado el hermano Antonio. ¿Verdad que es incorrecto? Lo mejor es pedir perdón a Dios. Señor, dame paz, dame tranquilidad, dame sosiego y bendice, Señor, a esta persona. Dale, Señor, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Y lo mejor, dale oportunidad para que él se arrepienta no solo del daño que me ha hecho, sino porque posiblemente este sea su conducta con sus semejantes, para que él cambie. Oremos por esas personas. Así es que es bien importante que nosotros tengamos ese espíritu de perdón bien desarrollado. Y recuerde las ofensas que hay en el hogar. Allá en 1 Juan, capítulo 2, versículo 4, nos da una tremenda oportunidad. Algunos que dicen, alma que pecare morirá. Hay algunos que dicen así, que dicen, no, usted ya pecó y está condenado a muerte. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor es un Dios de misericordia. Y esta mañana
Amado hermano, es una tremenda oportunidad. Amado amigo que estás en las redes sociales, quiero decirte que Cristo es tu oportunidad para que te limpies de toda maldad. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, dice Isaías. Dios quiere limpiarte, liberarte y hacerte sentir libre. Cristo quiere romper tus cadenas. Ahora nosotros como cristianos, dice Juan, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. No te está dando carta para que pequéis, ¿va que no? Sino que nos está diciendo, si por alguna razón pecaste, que le gritaste a tu esposa, ofendiste a tu hijo, tomaste algo que no es tuyo, oíste, prestaste atención al chambre, contaste un chiste ofensivo, de esos chistes rojos, tenés que acudir al Señor. Es un pecado, entonces, pero tenemos el espacio de pedir perdón al Señor. Ahora, como una familia unida, clamen al Señor para que santifique a cada uno de los miembros de nuestra casa y no caigamos en la tentación, pero teniendo presente que abogado tenemos delante del Padre, que es su gracia infinita, siempre limpia nuestro caminar. Mateo 24:26, esa porción es bien preciosa para usted y para mí. Cuando dice, está en el Getsemaní orando por su crisis, y le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero eso está al final, pero la carne es débil. Ustedes han escuchado a muchos hermanos ese argumento. Cayó en tentación, ¿por qué? Porque la carne es débil. ¿Pero por qué se vuelve débil la carne? Porque descuidamos la parte principal del versículo, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Algunos de nosotros tenemos mal carácter y con facilidad, algunos que dicen mecha, no son mecha corta, sino que no tienen mecha, que se irritan porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no tiene que airarse, no tiene, aunque sí, de repente, pero usted reacciona inmediatamente y sabe que tiene que pedir perdón. Aquí, ya a la altura de ustedes, ya no son mecha corta, ya son mecha bien larga y mecha mojada que ya no agarra fuego. ¿Sí? Eso somos nosotros los cristianos que ya estamos crecidos en el Señor. Otra razón. Debemos de orar como familia cada día, porque son muchas las necesidades, muchas las carencias y necesidades que tenemos a diario y nadie las puede suplir sino el Señor. Necesidades materiales. ¿Qué necesita usted? Quizás lo más importante. Techo. Todos tenemos techo, aunque sea alquilado, pero tenemos techo. Necesitamos ropa, ¿sí? Calzado. Y lo más importante, que usted no puede pasar un día sin comer. Allí en el Padre Nuestro, Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, mira, dame todo lo del año. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué bueno que usted con alguna frecuencia se recuerda cuando va acercándose a la crisis, que la alacena se está agotando, y se acuerda que el salmista dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Y eso qué es? Esa es una promesa. Yo aquí en esta iglesia he escuchado testimonios de gente que ya estaban sin nada, y que de repente apareció un hermano tocando. Fíjese que sentí mi corazón traerle esta dotación. Y en algunos casos ha llegado personas que no son cristianas y algunos que no son ni conocidos, que ellos sintieron en su corazón llevarle esa dotación. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado.
Y esto es cuando nosotros también tenemos una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida de entrega, una vida de oración. Y Dios no nos va a dejar si nosotros le amamos, si nosotros expresamos nuestro amor hacia Él en carácter permanente y especialmente como familia. Dios te va a bendecir si tu grupo familiar lo has unido y es reconocido y aplicas esa orden que Dios te ha dado de que protejas a tu familia. Protegela en todo sentido, no solo física, sino en el carácter espiritual. Y no hay nada más hermoso que enseñar a nuestros hijos desde las edades más pequeñas, más tempranas, acerca de Dios, a clamar para que Dios supla. ¡Qué bueno! ¿Cuántos de ustedes enseñan a sus hijos que el pan de cada día proviene de Dios? ¿Cuántos se arrodillan con sus hijos? Tal vez en la tarde o tempranito. Gracias, Señor, por el techo. Gracias por mi grupo familiar. Gracias porque nos acostamos quietos y reposados y amanecemos felices porque tú nos diste un sueño reparador. Qué bueno que los hijos desde pequeños conozcan esto, ¿sabe? Porque sus hijos van a llevar principios y valores cuando ellos se casen. Pues esto va a tener un efecto multiplicador. ¿Qué es lo que está pasando por nuestra sociedad? Es el aislamiento de Dios hacia la familia, aún la familia cristiana. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia porque lo hemos descuidado y es algo que nosotros como varones debemos retomarlo. ¿Sabes que Dios te va a demandar? Si tú mueres hoy y vas al cielo, esto no está en la Biblia, pero yo lo deduzco, que cuando yo llegue al cielo, el Padre me va a llamar. ¿Y sabe por qué me va a llamar? Para rendir cuentas porque Él dio a su Hijo por mí. Y qué ofrenda más tremenda la que ver a su Hijo morir en la cruz del Calvario, humillado, avergonzado. Que hubo un momento en que se separó y Él le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces ese sufrimiento creo que el Señor me va a decir: yo almo, ¿qué hiciste por mi hijo? A ese que yo te di para que no terminaras en condenación. Yo voy a comenzar ahí a 1000 por segundo las cosas buenas que hice por el Señor. Bueno, Señor, yo salí a evangelizar, yo prediqué y está bien. Pero hay una pregunta importantísima que me va a hacer. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Y qué dolor más tremendo que usted le diga que no sabe dónde están sus hijos. Porque usted es responsable ante el Señor. ¿Dónde está tu esposa? Es más, te va a preguntar por tus compañeros de trabajo. ¿Sabes que el Señor ni siquiera te va a preguntar por tu iglesia, por tu denominación? Porque Cristo no vino como iglesia. La iglesia es un camino, es un instrumento y es bueno congregarnos porque nos edifica, nos ayuda. Pero Cristo es un estilo de vida. Y qué bueno que nosotros reconocemos que nuestra salvación no proviene de la iglesia, proviene de Cristo Jesús, Salvador nuestro. ¿Sabes que al Señor no le interesa tus títulos, no le interesa tus cuentas de ahorro, no le interesa tus depósitos bancarios? No le interesa eso. Le interesa tu vida y le interesa tu familia. Así que a partir de ese día, por favor, tengamos ese cuidado nosotros de salvaguardar la salvación de nuestra familia. Segundo, orar por sabiduría. Rápidamente. ¿Qué necesaria es la sabiduría en el hogar? No es fácil administrar, gobernar a ese pequeño grupo que es una iglesia. Los hijos pequeños, es posible que no es fácil, pero es más fácil que un adolescente, ya no se diga un joven, con la influencia que tienen ellos de las redes sociales.
o del medio en que se están desenvolviendo. Nos cuesta a nosotros más, pero necesitamos nosotros realmente sabiduría para acercarnos a ellos. Y esa sabiduría tiene que venir de lo alto. Me gusta mucho la actitud del rey Salomón cuando fue ungido rey. Y se acercó Jehová a él y le preguntó qué es lo que quería, qué necesitaba que él le diera. ¿Y qué le contestó Salomón? Salomón estaba afligido, estaba preocupado. Y le dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia. Dame sabiduría y ciencia. Y a Dios le agradó lo que pidió. Y le dio todo lo demás porque sabiamente pidió Salomón. Entonces nosotros, amados hermanos, pidámosle a Dios sabiduría para comunicarnos con nuestra esposa. Pidamos sabiduría para comunicarnos con nuestros hijos. Demandemos a Dios que nos llene de sabiduría. Y dígale, Señor, yo quiero tener una familia saludable, una familia unida, una familia que te ame, una familia que te sirva. Pero para ella yo tengo que ser el líder con la suficiente sabiduría y el poder del Espíritu Santo para poder aplicar esa sabiduría. Así que este es un momento muy bueno para que usted reflexione, medite y le pida a Dios un cambio sustancial en su vida. Póngase de pie. Damos gracias al Señor porque en este día del trabajo, hemos podido reflexionar sobre la importancia de la familia. La familia en un país como el nuestro es vital. Y la familia, digo la familia nuestra, porque es una familia llena de principios y valores, temerosa de Dios, y que nosotros tenemos que tener un efecto multiplicador en este país, de manera tal que los demás vean cómo nos comportamos nosotros. Este país va a cambiar en la medida que la iglesia se llene de familias saludables y esta sea un atractivo para las demás familias. Confiamos en Dios que Él va a obrar de manera muy especial en nuestra ciudad, en nuestro país, comenzando por cada una de nuestras familias. Buen Dios y Padre nuestro,